Hay nombres que permanecen en la historia y otros que poco a poco el tiempo va dejando en silencio. Nació en Chiclana, inspiró una de las óperas más famosas del mundo, ingresó en la Real Academia Española y llegó a dirigir el Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo, hoy muy pocos recuerdan quién fue realmente Antonio García Gutiérrez. Hoy en La Lavadora TV intentaremos redescubrir su historia. Comienza la segunda parte, el segundo episodio, en el que estamos hablando sobre muchas cosas que no se conocía sobre Antonio García Gutiérrez con Jesús Romero, director del Museo de Chiclana. Jesús, no te he hecho todavía una presentación como sé que te merece, pero entre otras muchas... No, mira, de verdad detesto los ridiculum vitae. O sea, que mejor, nada, amigo tuyo y ya está, aquí estoy contigo. Pues ya está. ¿Vale? Bueno, que quieras más saber sobre ti, pues seguro que no hay nada interesante. Seguro que lo sabes. Y si no, que busque en internet Jesús Romero Aragón. Yo creo que ni existo, vamos por ahí. Lo último en San Fernando, ¿no? Era un chiclanero con éxito en San Fernando. Bueno, de mira. hecho, te hicieron allí, ¿no? En miembro de... Muy generosos los de la Academia. Pero vamos, de San Romualdo. Enhorabuena, te la digo ahora que te pues muchísimas gracias. Porque sé que él es así. Y muchísimas gracias. Pues algo a título... Yo te agradezco mucho tu alegría. Hombre, es un orgullo para los chiclaneros, es la verdad, es así. Pues yo lo agradezco mucho. Creo que el mayor mérito que tengo es que tengo allí buenos amigos que me propusieron y me apoyaron para el nombramiento. Como en el otro episodio, retomando la hora, para que llegue a este episodio sin saber que hay un episodio anterior, ¿vale? En teoría este va a ser el segundo, a no ser que las golondrinas sigan cantando mucho más y tengamos que grabar mucho más. Volverán. Nos has venido a acompañar y está ahí toda sí. Yo creo que sale bastante bien el sonido, se escuchará de fondo un poquito, a mí es que me gusta. Yo creo que es Becker. Que ha venido hablando. O enviada por Antonio García Gutiérrez. Como decíamos sobre Antonio García Gutiérrez, que eso que te tengo, me da alegría que te haya pasado esto con la... No te digo que tengo envidia sana, es muy, al revés, me alegra mucho como chiclanero. Es un bellísimo y generoso gesto por parte de ellos que yo agradecí, no como un premio, porque para un premio te caen muchos méritos, sino como un regalo, ¿sabes? Y además la vida es más bonita cuando estamos abiertos a la gracia. Toda persona tiene experiencia en la vida de que hay cosas buenas que nos pasan sin merecerlas y cosas malas que nos pasan sin merecerlas. Eso es lo gratuito, eso es la gracia, ¿sabes? En fin. Retomando... Oye, pues retomamos a García Gutiérrez. Eso. Cuatro cosas. Sí, vamos a para que el que haya llegado aquí diga, pues me quedo con como en la serie esa americana que te ponen de pronto en el último capítulo. Vamos a hacer eso. Se fue andando. En el último capítulo nos encontramos a un niño que nace en una familia aquí en Chiclana de gente muy humilde del ámbito del gremio de los artesanos, pero con una cierta holgura. O sea, ellos no lo pasan mal. Son humildes, pero humildes, no otra cosa. Y el padre tiene cierto interés porque el niño estudie. Por cierto, que el mismo profesor suyo, su maestro de escuela que se hacía antes, le iba a quitar las ganas de escribir, porque nunca llegará a escribir, nunca serás nada y nunca llegará a escribir. Sí. De pequeño, sí. Es normal cuando a veces los sistemas educativos, las metodologías pedagógicas son mediocres, es normal que haya los mejores se les aburran y se les vayan, vamos. O sea, ahora hay mucha atención a enrasar por debajo para que nadie se deprima y se hunda, pero se nos hunde la gente que puede descollar, o sea, también. Lo más probable es que fuera una persona sensible. Sí, y seguramente. Para escribir lo que escribió, algo tenía que tener. Y mucha obra, además. Es una obra muy amplia, la obra de García Gutiérrez, que nos parecía, te digo, el autor del Trovador, pero es que es una obra amplísima, que no todos los poetas de su época lo tienen. Retomamos, ¿qué recomendarías para aquel que no haya leído nada, aparte del Trovador? Que además en el capítulo anterior no me acuerdo del nombre, porque se me dio todo el tiempo Juan Dándolo, que es otra obra suya. No, Juan Lorenzo, esa es su obra favorita. Yo pienso que hay que leerla, Juan Lorenzo, pero hay que leer muchas más cosas. Hay que leer muchas más cosas de él. Las cañas se vuelven lanzas, la venganza catalana, Simón Bocanegra, por supuesto, pero muchos textos interesantísimos de leer. En su obra dramática hay cosas muy interesantes. Luego hay una obra que son los sobrinos del tío Tronera, ¿no? Ese es estupendo también, que es un modo donde él se va a reír de en cierto modo,
del propio trovador, va a hacer una versión cómica basada en el argumento del trovador, pero llevada a otro terreno, a otro lenguaje. En fin, muy interesante, muy interesante. Y luego, lo que te decía, este niño se va a Cádiz muy pronto, desaparece de Chiclana, y va a estudiar medicina, no lo hace vocacionalmente, aprovecha para escribir entreverando entre sus renglones versos. Chiquitito, sí, para que el padre no lo vea, exacto, y marcha a Madrid. En Madrid, cuando llega con muy pocos recursos económicos y con una enorme fe en sí mismo. Esto es fundamental, sin eso no hubiera nunca despegado, ¿sabes? Un enorme... Y empieza a frecuentar por los cafés donde se reúne la gente que escribe y termina conociendo a muchos de los cuales le van a ayudar bastante. Hay que decir esto en favor de los compañeros de generación. ¿Algún nombre muchos que tú sepas? Bueno, el mismo Larra, ¿sabes? Ventura La Vega se va a volcar con él, pero mucha gente... ¿Fue el que le dejó la chaqueta? Exacto, exacto, lo comentamos. Pero gente de primera línea, gente de primerísima línea. Va a escribir como el que toca el piano a cuatro manos, pues igual. Va a escribir con otros a medias obras de teatro. Y traduce también del francés. Y claro, ¿y qué va a hacer? Bueno, pues va hasta actuar y va a representar obras de teatro. Va a conocer a Grimaldo, que es un señor que va a varios teatros en Madrid, y va a trabajar en el teatro, buscando un buscavidas. Va a estar escribiendo artículos en revistas, en periódicos, desde que llega. Sabes que también hemos encontrado también ese tipo de material. Va a traducir. Pero para traducir no solamente por el francés que sabe, es que se pone a estudiar francés. Es que eso es lo que para traducir bien, que se pone a estudiar, clava los codos. ¿Él estuvo entre tanto en Francia o sabía francés sin haber estado ni en Francia? Date cuenta que antes la lengua que se estudiaba aquí en los colegios, eso era el francés, no es el inglés, la lengua culta. Entonces, él ya tenía nociones. Pero que él llega a la universidad, no hay que olvidar que llega a la universidad, tiene nociones, pero luego tiene que apretarse. Es que para traducir, claro, no es lo mismo que entender. Claro, exacto. Y más a nivel escrito, porque intérprete a nivel hablado es diferente, sí, pero literario. Estamos hablando de literario. Y hay que tener mucho conocimiento del idioma. Son sus recursos, claro, sus recursos para tirar para adelante. Y él tiene, ojo, él publica ya antes del Trovador, que también nos quedamos con eso, no es antes sus traducciones del año 34, año 35, es que en el año 34, y esto aquí, yo la primera vez que tuve conciencia de ello, fue cuando un señor de Madrid, Manuel Montes, que es andaluz, pero vive en Madrid, y de hecho tenía apartamento en ese momento aquí en Cádiz, y en Chiclana, perdón, y veraneaba aquí con nosotros. Un día viene un señor muy entusiasmado por poder darnos una cosa al museo. ¿Cuándo fue eso? Pues te estoy hablando hace ya 10, 12 años, perfectamente. Y viene Manuel Montes Mira, ingeniero, y nos trae una cajita súper cuidadoso, porque es muy exquisito. Nos trae un librito de García Gutiérrez, Un baile en la casa de Abrantes, publicado en el año 34. Es el primer libro publicado por García Gutiérrez en Madrid. Es un libro de muy poquitas páginas, pequeñito. Esa edición no la tiene ni siquiera la Biblioteca Nacional, nos consta, y la tenemos aquí en Chiclana. Es una auténtica joya dentro del conjunto. Y estamos hablando de antes del Trovador. Quiere decir que hay un García Gutiérrez que se está currando realmente la cosa, y gente buena que lo ayuda. Oye, y perdona, y publica hasta una vaina que se de Abrantes, lo publica en la editorial, está publicando los grandes, los que ya tienen nombre cuando le llega allí. Tengo una pregunta que yo creo que ya me la has respondido, pero te pregunto por si acaso. Yo creo que la sé y la vais a saber si habéis escuchado lo que acaba de decir Jesús. ¿Existe alguna pieza, documento o elemento de la exposición que tenga para ti un valor especial? Pues este es uno de ellos. Claro. Este es uno de ellos. Es que nada más como ha llegado al museo y que no lo tengan otros. Sí. También tenemos, pero es verdad que está expuesto permanentemente, pero no es del museo, pero tenemos un ejemplar de Juan Lorenzo, su obra favorita, con su dedicatoria manuscrita. También es algo particular. También algo muy interesante. Luego objetos personales. Binoculares. Tenemos, pero no son personales, son de la época. Vale, por ejemplo, que esos binoculares que has dicho que se utilizan para y los impertinentes, y los binoculares para estar en la ópera, para ver teatro, donde la gente, un abanico. Acuérdate el lenguaje de los abanicos en los teatros del 19, para decir he llegado, me voy a ausentar, te espero, no sé dónde, sacaban abanicos, lo abrían, se cambiaba el color.
Hay una canción de Camilo VI que yo escuchaba mucho cuando era pequeño, abanicos negros que anunciaron tu llegada. La letra es de Lucía Bosé, que escribía muy bien. Lucía Bosé escribía muy bien. Abanicos negros que anunciaron tu llegada, un abanico ahí arriba. Ese no es negro. ¿Y qué más así? ¿Y de aquí abajo? Y luego tenemos de cosas vinculadas a él, por ejemplo. Bueno, el teatro, no siendo suya. La estructura del teatro que tenemos aquí de José Velázquez, ¿no? Sí, además está donada al museo, o sea, ya son piezas del museo. Vale. Pero, por ejemplo, tenemos... aparte las partituras de Verdi sobre el Trovatore, Simón Boccanegra, y los libretos tanto de Camarano, ¿no?, como los de Simón Boccanegra, tenemos un rollo de pianola, de esos taladrados así de pianola, de un fragmento de Il Trovatore. Ahí se ve lo popular que llegó a ser Il Trovatore en aquella época. Era el número 1 de los 40 principales. Totalmente, vamos. En aquella época... Así. Era 40. Sí. Los 40 principales. Así. Y sobre cosas así, yo qué sé, ya por preguntarte, rebuscar un poco más. Sí. ¿Alguna anécdota así como la de este señor que dicen Manuel Montes, que te hayan traído, te hayan contado? Bueno, o algo que se rumoreaba. La gente suele sorprenderse, sobre todo vemos la sorpresa. O sea, pero las sorpresas se las llevan generalmente cuando llegan a Verdi. Claro. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que está harta de escuchar esas cosas sin saber ese trasfondo de García Gutiérrez, que está ahí en el sustento de la trama, del argumento de Simón Boccanegra y de eso. Y luego, bueno, hay gente que pregunta mucho sobre si hubo relación entre Paquiro y García Gutiérrez, ¿no? Sin duda tienen que conocerse. Los dos están triunfando en el año 36. Bueno, de hecho, Paquiro creo que iba a estudiar también medicina. Paquiro ahí había algo, tuvo posibilidades. Pero no, después el padre perdió el trabajo, ¿no? Ese es el tema. Es que el padre de Paquiro estaba muy bien situado. Estaba como de contable, administrativo. En la calle La Vega, ¿no? Número 37, creo. Claro. Entonces estaban muy bien situados. Trabajaba para la nobleza de aquí y la pierde el trabajo y el niño se pone a trabajar. Entonces, claro, ¿en qué momento triunfan los dos? ¿Cuál es el momento álgido de Paquiro y de García Gutiérrez? Por darte una anécdota, ya que me la pides, ¿no? Sí, una curiosidad. Que en el año 36, García Gutiérrez triunfa, pero no triunfa, arrolladoramente con El Trovador. Es que no podemos imaginar hoy, porque hoy el teatro es una cosa de minorías, pero pensemos que en una época donde no había televisión, ni cine. El teatro era el teatro. Piensa en esos teatros de la antigüedad clásica para miles de espectadores, sin megafonía. Para miles. Son teatros enormes. ¿Con qué podríamos compararlo en los últimos años que haya tenido mucho éxito a nivel cinematográfico? Pues un pedazo de obra arrolladora. Yo qué sé. No quiero compararlo con Torrente. Mira, yo he estado viendo... No, porque tiene muchísima calidad literaria y Torrente otro estilo. Pero es verdad que... Pero por ejemplo, de esa manera... yo estaba ayer viendo, ¿no?, el boom de Michael. Bueno, yo salí fascinado, como si estaba, vamos, súper dopado, como si estaba en un concierto durante 2 horas y pico. Bueno, pues, como un gran estreno cinematográfico. Entonces... Superman, un Superman de la época. Un pedazo de obra que es que la gente debería acercarse a leer el texto de Larra. ¿Sabes? Larra filmando no como Larra, ¿no?, sino filmando pues como filmaba él con sus seudónimos y sus cosas. Como Larra va a magnificar de alguna manera, porque es que fue arrollador, el éxito fue tremendo. Y decimos, es que un montón de años después, cuando ya se habla de oídas, como es el caso de Pérez Galdós, que también lo tenemos aquí, hablando de García Gutiérrez, hablando de oídas, todavía quedan los ecos del éxito arrollador del estreno del Trovador. Y han pasado muchos años, tuvo más éxitos, pero ese fue arrollador. Y el hecho de que de ahí las 2 crónicas que Larra le dedica, especialmente una, pero las 2, ¿sabes?, como Fígaro, es tremendo, es tremendo. Pero es que ese año es el año también de el Paquiro. Es que Francisco Montes Paquiro, resulta que ese año torea en todas las corridas de toros que hay en Madrid. Y como lo quiere ver tanta gente, porque no hay televisión, ni hay cine, ni esas cosas, pues resulta que la gente tiene que ir a verlo, tiene que ir a verlo. Y hay toros en Madrid hasta la Navidad. O sea, se cuenta que con la pista helada, o sea, con lo que es el albero helado,
El suelo de la plaza está... está claro que tenían conexión y se veían y se conocían. Esto tenía que conocerse sí o sí, sin ninguna duda. De hecho, yo pienso escribir algún día una novela sobre eso. Espero que la Cirujana no me la quite nadie, porque es el año en el que Paquiro torea. Y no solamente Paquiro torea todos los años. Hombre, yo te digo, a mí... Todos los años, todos los días que hay toros en Madrid. No. Es que además ese año, el 36, es el año en el que publica su tauromaquia. O sea, la tauromaquia de Francisco Montes Paquiro, original, que también tenemos aquí arriba, dificilísimo de encontrar, pero lo tiene también el Museo Taurino. Ese año publica su tauromaquia, que la tauromaquia es fundamental para entender el alcance de Paquiro, porque toreros buenos hubo muchos. Pero Paquiro va a ser el que va a normativizar la fiesta y la va a hacer como nunca antes, porque hay una tauromaquia anterior, está la tauromaquia de Pepeillo. Pero una cosa es recoger usos y costumbres con los toros y otra cosa es proponer un manual para el futuro. ¿Tú crees que le pudo programar, diseñar para el futuro? ¿Le puede haber influido García Gutiérrez? ¿No te imaginas a Paquiro diciéndole a García Gutiérrez, pues estoy ahí preparando un libro? No creo, porque no consta esa pasión de García Gutiérrez por los toros, que posiblemente podía tener también, porque era una cosa usual de la época. Pero yo creo que García Gutiérrez era un romántico. Ahora si queréis hablamos también de ese tema que dije, ese es su problema. Era un romántico y sin embargo yo siempre he pensado, pues mucho se habla de Paquiro como el torero del romanticismo. Él era un personaje romántico, su perfil era romántico. Paquiro no era un hombre romántico de pensamiento romántico, era de otra manera. Sí, iba mucho más a lo pragmático, era una persona mucho más dentro de la razonabilidad de las cosas, no hablo de racionalidad, de la razonabilidad. Su planteamiento es muy afrancesado. Paquiro para mí es un personaje afrancesado. La fiesta de los toros, como él la concibe, responde a un diseño muy, muy afrancesado. O sea, que hoy en día tendría... es mucho más rompedor a efectos de concepción del espectáculo, ¿sabes? Teatral. La parte teatral y escenográfica que hay, porque al fin y al cabo un coso no deja de ser un teatro que se ve por todos los flancos, circular, claro, como una escultura de bulto redondo, pero es una escultura en movimiento. Está todo el planteamiento, el nudo, el desenlace, la unidad de tiempo, de acción y de espacio. Está todo, es que está todo eso del teatro neoclásico francés, está metido en una corrida de toros. Y eso lo va a poner ahí Paquiro precisamente. Porque aunque es verdad que él nos redacta la tauromaquia, pero él es un hombre que leía el Quijote. Es decir, Paquiro no era ningún idiota, ni ningún inculto, pero para nada. Entonces yo veo que hay más bien una ilustración. Paquiro es un hombre ilustrado. García Gutiérrez es un romántico. Paquiro vive mucho menos tiempo, muere relativamente joven, para la época tampoco era 50 y algo años, está bien. García Gutiérrez muere mayor, muere muy mayor. Entonces tenemos ahí una persona que tenía tiempo de haber cambiado la orientación de su obra. Y sí, es como empezamos, casi al principio del otro episodio estuvimos hablando de eso. ¿Por qué el desconocimiento de él, no? Dijimos, pues porque responde, José Antonio, responde a una época donde no está la mejor literatura española y por tanto el paso del tiempo criba. Y después, porque aunque hubo muy buenos autores, muy buenos poetas, porque García Gutiérrez era un excelente autor y muchos de los que han pasado casi al olvido, porque todo el tiempo fue romántico, el romanticismo pasó. Uno se ata a una moda. Vamos a decirlo así. Pasó de moda. Que eso es así. Pasó de moda. Te tienes que saber adaptar. Pasó de moda. De hecho, cuando en su honor, y esto lo recogí yo en esa obra de teatro que te dije, cuando en su honor se reestrena, ya siendo él muy anciano, El Trovador, que es el que da pie al arranque de la obra, cuando se estrena El Trovador, se repone El Trovador, dice, la gente aplaudía, pero aplaudía al que fue, claro, al éxito pasado, bueno, al éxito que tuvo. Pero es que esto nos pasa y me está recordando cuando uno ve una serie de cuando uno veía una serie de americana de cuando uno era pequeño y la vuelve ahora. Yo me acuerdo una mucho que me reía y me encantaba, que era El super gran héroe americano. Lo conocía yo. Es buenísimo. Joven. Total. Que si la veo ahora sé que no me gusta igual. O claro, o El coche fantástico, ¿no? Que es contemporánea esa otra que te digo. Es que ya no es lo mismo. Cantaba Miguel Bosé, y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirá siendo costumbre y te amaré, ¿no? Pues algo así. Dos preguntas tengo ya buscando el desenlace,
que todavía te tengo que preguntar por una cosa que tú sabes que tenemos por aquí cerca de nosotros, pero no se me puede pasar preguntarte qué es lo que tú crees que sentiría Antonio García Gutiérrez si entrara ahora mismo aquí en este museo. Creo que, pues estoy muy sincero, creo que una pequeña decepción. Yo soy muy franco cuando hablo, ¿eh? Yo te he hecho la pregunta y la he lanzado ahí, y tú estás en tu derecho de... Creo que una pequeña decepción. Es lo que tú crees que sentiría, no estamos hablando de otra cosa. Date cuenta que estamos mostrando estos días, en la temporal que hemos montado, estamos mostrando la mayor muestra bibliográfica que jamás se ha hecho sobre García Gutiérrez. No digo la más importante, la mayor, la más extensa. En una pequeña sala de un museo, de una ciudad, su pueblo, su pequeño pueblo, que él conoce ya como ciudad. Vas a ver la ciudad, ya que estamos en el 150 aniversario. Y yo creo que él diría con lo importante que yo fui. Y después, como él no era tonto, aparte que una persona humilde, era ciertamente una persona humilde, Paquiro también lo era. Generosa, y Paquiro era una estrella. Paquiro era una estrella. Sí, Paquiro era como Manuel Carrasco ahora mismo, ¿no? Sí, una estrella. Llenaba donde iba. Sí, exacto. Y García Gutiérrez con su obra, pues con una parte de su obra también. Pero Paquiro era la estrella. Bueno, García Gutiérrez muy humilde, y no era para más. El teatro lo veía mucha gente, mucho más que ahora, porque era... pero no era como los toros, era otra cosa. Para los toros no hacía falta ni entender una trama, tú te dejas llevar por emoción y ya está. Una cosa muy romántica los toros, por cierto, aunque la normativice y la reglamente Paquiro. Yo creo que después el García Gutiérrez comprendería, viendo también pues eso, dónde han ido a parar, ¿no? Como decía Jorge Manrique, que se fizo de todo aquello, que fue de tanto galán, que fue de tanta dama. A mí, a ser trabajador en Nueva Gadeira, se me ocurre también, como fue el primer director de ese MAN, ¿no? Del Museo Arqueológico de Madrid, que sentiría al enterarse que en el 2006 nos enteramos que Chiclana era milenaria. Imagínate tú, ¿no? La que podría... Mucho más de lo que habíamos pensado. Lo que podría escribir a raíz de eso. A raíz de ello. Yo pienso que él diría, Dios mío, con lo importante que yo fui... Aquí yace, ¿no? Aquí yace. Yo, por eso te lo he dicho, ahora bien, yo pienso que una vez que él se parara a reflexionar, diría, qué cosa tan bonita, que en mi pueblo, donde apenas estuve, más que en mi infancia, y del que huyo prácticamente para buscar horizonte, es en mi pueblo donde se acuerdan de mí. Donde está mi busto, eso es muy bonito. Donde está mi calle, donde tuve un teatro con mi nombre, donde el primer instituto lleva mi nombre. Ay, me emociona. Pues me emociona. Porque es muy bonito. Y supongo que es una pequeñita ofrenda de su pueblo a García Gutiérrez. Pero fue muy grande. García Gutiérrez fue muy grande, muy, muy grande. No solamente como autor, y no solamente como poeta. A mí también, Jesús. Así. Pues me queda una pregunta, pero la podemos dejar para otro día. Y esperemos que tenga más todavía. Pues vamos a dejar la última pregunta para otra cosa que te pregunto antes, que tú sabes lo que te voy a preguntar. Vale. Esto que nos estás aquí acompañando todo el tiempo. Pero no lo digo ahora, ¿no? Sí, ya. ¿Lo digo? Pues entonces lo digo. Claro, ya, lo digo. Vamos a ello. Esto que está aquí es una escultura. A ver, no es una escultura. Llevamos casi 50 minutos entre una cosa y otra y yo quiero que todo el mundo se entere que es lo que tenemos aquí atrás. La garra donde se pisa la uva, manualmente, mecánicamente, manualmente no, pedestremente no. Claro, verdad, hay que decirlo. Hay que matizarlo. Bueno, y está puesto aquí porque el vínculo de Chiclana con el vino es una constante. Lo era ya en tiempo de García Gutiérrez y en tiempo de Paquiro. Paquiro mismo se va a meter en el tema de bodeguero, ¿no? Y creo que la bodega va a seguir luego con el tema de Puerto, la famosa bodega de Puerto, ya con la vinculación al picador y todo aquello, y a la mujer a la viuda de Paquiro. En fin, que todo eso va a seguir. Y decir que esto es una escultura, y por estar aquí en el museo también, por esa parte artística, porque una vez que tú descontextualizas las piezas, son otra cosa. Cuando este lagarto lo coges, lo separas de su uso cotidiano, de su uso para el que ha sido concebido, esto nos obliga a mirar las cosas de otra manera, ¿no? A mirar las cosas de otra manera. Yo pienso, por ejemplo, en esas máquinas del reloj, de la torre incluso del reloj, que encontramos ahí apenas entramos a hacer el recorrido por la historia de Chiclana. Cuando la gente la ve, a veces no sabe lo que es,
y se lo explicamos. Pero qué bonito es que descontextualizar una cosa la convierta en otra. Ese típico cacharro de cocina que se ha quedado anticuado y que fue un regalo de la familia y que no hemos tirado y al paso del tiempo se nos redescubre, por muy inútil que sea ya o precisamente porque es inútil, se nos descubre muy otra cosa. Es la recreación. Se me está ocurriendo la recreación. Por una exposición. No, te lo digo aquí, si no nos gusta lo quitamos, ¿no? Lo de aquí en verdad lo dejamos todo. No, se me ha venido a la mente, ¿habéis hecho alguna vez una exposición de la cronología de los aparatitos de los móviles? Desde aquellos primeros latidos que tuvimos. Pues es muy buena exposición. Una vez hicimos una sobre historia del libro, sobre los soportes del libro, desde las antiguas... Claro, hay chiquillos jóvenes y acabamos con el ebook. ¿Sabes? Yo tuve un Alcatel. Pues sería interesantísimo. Oye, tomo nota yo de eso. No sé. Me parece muy buena idea. Se ocurrió aquí se queda. Me parece buena idea. Ojalá, si os parece muy buena idea. Tenerla. Pensé que iba a decir otra cosa, que ya sí la hemos pensado para este año, que es una exposición de cosas inútiles que por ser se guardan porque tienen una historia. De eso vamos a hablar este año en una de las exposiciones al final de año. O sea que al final. Tomo nota de esta. Me parece buenísima idea. Estamos casi acabando, todavía queda una pregunta y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el estar aquí adentro y conocer este museo. Está claro que todo el mundo está invitado. Cerráis los lunes, abrís de martes a domingo por las mañanas de 10 a 2, en verano ya jueves y viernes por las tardes, 6:30, 9:30. Sí. Y a esa gente que venga o que haya venido y que vaya a venir gracias también a este ratito aquí contigo, Jesús. Sin duda, también influye este tipo de cosas. Yo estoy seguro que sí. Que venga uno de cada 10 que vea esto, es buenísimo. ¿Qué debería de saber cualquier persona, no solamente chiclanero, también personas de fuera de Chiclana que vengan en verano, ¿no? Ya este verano que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué debería de saber sobre Antonio García Gutiérrez antes de irse, antes de salir? Bueno, yo pienso que lo que debe hacer es la reflexión que a él le dedicamos en un espacio medianamente amplio dentro de lo que es la modestia de un museo como el nuestro. Yo pienso que saber que aquí nació un personaje que fue decisivo en la cultura de su tiempo, que va a marcar fechas claves de su tiempo, que trascendió con mucho su labor de escritor, poeta, dramaturgo, comediógrafo, libretista, y que estuvo muy vinculado a la historia de su tiempo. Por ejemplo, el famoso himno Abajo los Borbones de Emilio Arrieta, con el que trabajó mucho en el tema de la zarzuela, codo con codo, las letras de García Gutiérrez. Mira qué cosa tan vigente, ¿eh? Y de hecho se utiliza mucho para decir, mira que no era antimonárquico. Bueno, no sé, porque luego también escribió una oda elogiando al rey saboyano, ¿sabes? Entonces, bueno, quiere decir, y también cuando cae el tirano, que a él no le gustaba nada Fernando VII, llega a Madrid, recién muerto Fernando VII, recién nombrada la niña Isabel II, la reina. También elogia a la niña recién nacida como la esperanza después de la mala época de Fernando VII. Fue un personaje muy vinculado al acontecimiento de su vida. Fue siempre una persona que hoy llamaríamos de carácter progresista, sin ninguna duda. No estoy hablando de progreso, sino de un posicionamiento coherente, un progresista de verdad convencido, y atacó duramente a los Borbones, y sin embargo cuando se viene abajo la gloriosa y ya era elogiado también a Amadeo I de Saboya, nos encontramos como el Borbón de su momento, Alfonso XII, lo va a perpetuar en su cargo, lo va a dejar y se le va a seguir dando reconocimiento a García Gutiérrez de un modo también, yo creo que generoso por parte diplomático. Él era un diplomático. Sí. Claro, eso lo fue siempre. Sí. Y yo pienso que la gente tiene esa intelectualidad, que aquí nació un personaje importantísimo en la historia de su tiempo y para la historia de su tiempo, que no es exactamente que nos sigue marcando el futuro. Es un auténtico testigo de su tiempo y actor de su tiempo. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Ha sido un placer, Jesús. Se me ha ido volando estos 2 episodios y seguro que pronto volvemos con otra historia, con otra exposición o con otra idea. Eso seguro. Muchas gracias. Mira, gracias a ti. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. A ti.